Contexto económico. Así es, con el gusto de saludar y recibir a nuestro colaborador, amigo, Daniel González, economista. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días a Juan, a los radioescuchas de Contexto. Un gusto poder saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de los tipos de cambio y un poquito la situación en esta materia en la economía mexicana. Es importante iniciar el tema comentando que el tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra, y existen diferentes tipos de cambio en el mercado mexicano. Por ejemplo, el tipo de cambio fix es el tipo de cambio determinado por el Banco de México, quien es el encargado de regular la política monetaria en nuestro país, y este tipo de cambio fix es una base promedio de cotizaciones de el mercado de cambios al mayoreo. Instituciones financieras que venden dólares en grandes cantidades, pues se toma aquí a las principales y se maneja un promedio para determinar este tipo de cambio. Tenemos otro tipo de cambio que, por ejemplo, es el dólar a precio spot o precio corriente. Es una especie de valoración para transacciones de compraventa de manera inmediata, y el precio se toma en términos de futuro. La mayoría de las veces es un futuro a 48 horas. Por otro lado, tenemos la definición del dólar a menudeo, que es la cotización del dólar a ventanilla cuando vamos a comprar nosotros dólares o a llevar nuestros dólares al banco comercial para intercambiarlos, y entonces es un promedio de las principales instituciones financieras de las más importantes ciudades en el país, como Guadalajara, México, el Distrito Federal y los aeropuertos internacionales. Se maneja un promedio, ¿no? Tenemos el dólar a la compra y a la venta, que es como lo ofrecen los bancos comerciales cuando ciudadanos como cualquiera de nosotros podemos ir a hacer las transacciones en estos dólares. Tenemos el dólar, como ya decía, por lo regular el más alto, el más caro es el que se presenta a la venta. Cuando nosotros vamos a llevar nuestros dólares al banco, y es el que en realidad pues incide sobre el comportamiento de las familias en nuestro país. Por otro lado, tenemos que hablar que el tipo de cambio juega un papel muy importante, ya que es el mecanismo de transmisión de los efectos de la política monetaria y fiscal. Como sabemos, prácticamente todo el mundo funciona a través, en este caso, del dólar, y la relación que tiene nuestro peso con respecto a esa moneda pues va a afectar todas las decisiones de política económica que surgen en un país, y sobre todo y de manera más importante en sus niveles de precios. También podemos considerar que el tipo de cambio se convierte en una especie de filtro mediante la cual los acontecimientos económicos que suceden en el mundo impactan en la economía de nuestro país. Entonces, si vemos como el tipo de cambio del dólar, del peso respecto al dólar empieza a hacerse más grande, pues estamos viendo que el escenario internacional está afectando de manera significativa a nuestro país. Por eso la importancia de analizar el comportamiento del tipo de cambio. Por otro lado, es importante, Marcela, recordarle a nuestros radioescuchas que en materia económica tenemos diferentes objetivos e instrumentos de política monetaria. Pero lo primero que debemos recordar es que los objetivos en la economía son tres, y los más importantes: la inflación, el desempleo y el crecimiento del PIB. Después de ahí, como les digo, viene el tema de los objetivos e instrumentos, y tenemos las variables monetarias que tienen que ver con la cantidad de dinero en circulación, con las tasas de interés a largo plazo, los créditos bancarios y los tipos de cambio. Sin embargo, no dicho por mí, sino por especialistas como Arturo Huerta, que es el responsable del posgrado en la UNAM en materia de economía, quien dice que en los últimos años en México el tipo de cambio se ha vuelto un objetivo tan importante como el crecimiento del PIB, la inflación o el nivel de desempleo, aun y cuando en política monetaria este es un instrumento para poder facilitar el comportamiento de los indicadores en la economía como lo es la mexicana. Ahora bien, otro tema que me gustaría enlazar con estas primeras definiciones
tiene que ver que en las fuentes de información que se han presentado en las últimas semanas, se ha empezado a hablar de una guerra de tipos de cambio, que es básicamente una medida devaluatoria por parte de algunos países para mejorar la condición de su política económica. Y lo explico. Por ejemplo, que los chinos realicen una devaluación como medida, como estrategia económica, puede generar una disminución del precio exterior de sus exportaciones, con lo que tiende a aumentar las exportaciones. Entonces, no es raro que, por ejemplo, China decida devaluar su moneda para mejorar sus exportaciones y poder enfrentar esta reducción del crecimiento que se va a presentar, que se presentó en 2015 y que se presentará en 2016, en donde las tasas superiores a 2 dígitos hoy se verán en términos del 6 y del 5% respectivamente. Entonces, por ahí podemos ver cómo esta política sí es utilizada por otros países. Sin embargo, en el caso de México, no tenemos este instrumento de devaluación, sino que lo que se presenta en nuestro país es un efecto de depreciación, en donde en teoría, y subrayo en teoría, el tipo de cambio es libre y entonces está sujeto a las leyes de oferta y de demanda y se regula por sí solo. Sin embargo, una depreciación del tipo de cambio va a afectar a diferentes sectores dentro de la economía mexicana. Entonces, bajo estas condiciones, pues uno no se explica cómo, por ejemplo, Agustín Carstens, el día 8, cuando el tipo de cambio rebasa la barrera de los 18 pesos, que no es poca cosa, nos habla de una sobrereacción de los mercados respecto al tipo de cambio, como si la ley de oferta y demanda no manejara esta relación perfecta en donde tiende a ajustar los indicadores económicos. Es decir, el mercado es perfecto, el mercado es competitivo solo para algunas situaciones y para otras no. Es decir, el mercado es inteligente solo para unas circunstancias y para otras no. Parece que eso es lo que nos está dando en su declaración pues el artífice de la política monetaria en nuestro país, ¿no? Y por el otro lado, ese mismo día, en los diarios, el 8 de enero de este año, cuando estábamos hablando de que el peso tiene su peor inicio desde 1995, cuando el mercado, la bolsa mexicana de valores había tenido su peor arranque en los últimos 22 años, cuando el tipo de cambio había rebasado las barreras de los $18. También vemos declaraciones como José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda y hoy director de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en donde nos dice que la depreciación del peso no es una tragedia, sino una oportunidad. Nada más que me parece que ahí debió haber dejado a lo mejor el punto y aparte o 3 puntos y seguido, siempre y cuando seas exportador, porque el primer efecto de una variación del tipo de cambio va a impactar en las importaciones. ¿Cuáles son las importaciones? Pues básicamente lo que requieren los exportadores para enviar sus productos a otras partes del mundo y también artículos de primera necesidad, como es el caso mexicano. Aquí surge un tema bien importante, que es el de cómo afecta el tipo de cambio a la inflación, al incremento generalizado en el nivel de precios. Y la otra es, ¿por qué a México no ha llegado este impacto en términos de precios en los últimos 6 meses, cuando prácticamente la mayoría de los economistas ya esperaban este efecto en la actividad económica? Y es que lo que sucede es que parece que estamos hablando de que estamos enfrentando un problema de inelasticidad. El consumo en la economía mexicana es tan bajo que variaciones de precio no están afectando la conducta de consumo de los individuos y en este sentido no presiona al alza los precios. Y este es un tema muy delicado porque nos habla de la situación de pobreza que existe en la economía mexicana, ¿no? Y que por otro lado vemos cómo la CONCAMIN el día de ayer pues avisa que en su mayoría este efecto en los precios ha sido absorbido por las empresas, que no han aumentado los costos de sus productos, básicamente porque esto afectaría de manera significativa al consumidor mexicano y metería en verdaderos problemas al sector empresarial mexicano. Y esto me parece que es un tema sumamente importante para el análisis económico.
Lo que nos has dicho, Daniel, viene a reforzar esta visión que no es catastrofista, sino es una visión real de lo que está sucediendo con la economía en el país. Por más de que luego Luis Videgaray salga y diga que las cosas están controladas y que no hay, o el mismo presidente de México diga que este año será muchísimo mejor que el pasado, pues lo cotidiano, lo que encontramos en la calle, no necesariamente es así. Y entonces, bueno, pues hay que poner los pies sobre la tierra, no hay de otra. Y lo decíamos recientemente, hay dos indicadores a los que les prestamos mucha atención, porque históricamente el país nos obligó a prestarles atención. Uno, el precio del dólar, y dos, el índice inflacionario. Estamos esperando que ahora sí pues salgan estos índices, inclusive el de confianza del consumidor, porque además sobre de ellos es que se establecen las políticas para los salarios mínimos, ¿no, Daniel? Así es, Marcela, y entonces yo no creo que el sector empresarial de este país pueda soportar variaciones todavía más altas en el terreno del tipo de cambio sin tener que afectar sus precios y que afectará definitivamente a la población en nuestro país. No es que seamos catastrofistas, esperemos que esto no se presente, pero es lo que nos dicen los libros de economía. Me gustaría concluir mi participación, Marcela, comentando que en política nada ocurre por casualidad. Cada vez que un acontecimiento surge, se puede estar seguro que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera. Así lo decía Franklin Roosevelt. Y esto lo manejo a colación con lo que sucedió el viernes, en donde rebasa la barrera psicológica de los 18 pesos por dólar el tipo de cambio, en la coyuntura de la detención de este narcotraficante tan renombrado en nuestro país. ¿Por qué lo comento? Pues porque especialistas económicos como Schettino o como Sarmiento o como el mismo Luis Videgaray hacían una crítica a todos esos especulacionistas que hablaban de que nada tenía que ver las modificaciones del tipo de cambio, puesto que era libre, con respecto a la detención de un criminal. Ahora, lo que sí es importante destacar es que en el terreno cuantitativo, un factor que no están considerando es el de las variables dependientes e independientes. Uh-huh. Nadie en su sano juicio está diciendo que el tipo de cambio está en función de la detención de un delincuente. Pero sí podemos decir que como variable independiente, que es el tipo de cambio que no se puede controlar, se puede manejar otra variable dependiente, que es la detención de un delincuente, y que modifique el comportamiento de la política económica o la política en un país. Los libros de macroeconomía te hablan que los sucesos de cualquier índole al interior de una nación pueden afectar el comportamiento de los indicadores económicos. Uh-huh. Recordemos el tema del asesinato de un candidato presidencial, que no es de la misma magnitud, lo entiendo, pero que se presentó en el 94, o el de un presidente de partido, o el surgimiento de una guerrilla, y varios indicadores que van a afectar el comportamiento de la economía. Pero aquí la parte importante es identificar en el terreno netamente cuantitativo cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, y qué se quiere lograr manipulando la variable dependiente. Y eso es lo que dejo para finalizar mi participación. Bien, pues muchísimas gracias. Hay una pregunta. Hay una pregunta para ti del auditorio, Daniel. Rubén González dice, ¿qué opina el colaborador de que el alza en el dólar todavía no se refleja en los precios? Bueno, es una realidad. Todavía este último mes que checó el Banco de México se mantiene a niveles históricos. Sin embargo, lo que estamos viendo es que también el consumo se empieza a reducir en la actividad económica mexicana. Falta hacer un análisis muy concreto, por ejemplo, de lo que está haciendo Coneval en términos de medición de productos de canasta básica, y hacer el comparativo de esos 60, 70 productos de canasta básica que se maneja Coneval y cómo se están moviendo en el terreno de los precios. Uh-huh. Bien, pues ahora sí, muchísimas gracias, Daniel. Nos dejas un punto de contacto. Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Bien.